activar todas las bombas o morir en el intento. ¡Hey! ¿Qué es lo que, mis tigres? ¿Cómo están? Sean una vez más bienvenidos al canal. Hoy les traigo la fucking guía del poderoso enano Cíclope. Este mago es uno de los más subestimados por su apariencia, lo cual es perfecto para remontar partidas en el solo Q. Este se desempeña mejor en mid y también en la jungla. La pasiva de Cíclope es muy interesante. Esta se llama reloj de arena estrellado, la cual viene siendo de tipo buff. Esta lo que hace es que cada vez que golpeas a un enemigo con habilidades, el tiempo de enfriamiento de todas estas se reducirán en un 0.5 segundos. Esta viene siendo perfecta para tener daño continuo sobre tus enemigos. Y bien, mis amigos, ahora pasamos a las habilidades, de las cuales te diré lo más importante para que así no te aburras y te vayas del video. Y la primera de esta viene siendo la que se llama Impacto de la Nebulosa. Un nombre nice, coño. Con esta, el enano Cíclope lanzará 2 discos de polvo estelar a una dirección designada. Esta causará un daño mágico de 275 más el 60% del poder mágico en total. Esta habilidad traspasará a los enemigos. Ojo con eso, papá. Su segunda habilidad, la cual se llama el ataque de planetas. Fuck. Mínimo tiene el Rinnegan en el ojo. Demasiado duro montón con ese nombre. ¿No verdad que sí? Con esta, Cíclope conjura 5 esferas de poder, las cuales estarán a su alrededor y al mismo tiempo aumentarán la velocidad de movimiento en un 30% durante 2 segundos. Estas esferas atacarán automáticamente a los enemigos cercanos, siempre dando prioridad a los héroes por encima de los minions y creep de jungla. Esta causará un daño bestial de 200 más el 50% del poder mágico en total. Los enemigos golpeados por todas las esferas recibirán daño reducido después del primer golpe. A mi opinión, esta es la habilidad principal a mejorar, ya que con esta harás mucho daño y también tendrás alta velocidad de movimiento en el campo de batalla. Su tercera habilidad, la cual se llama Bloqueo de Energía Estelar. Con esta, Cíclope crea una esfera de poder, la cual perseguirá al enemigo causándole un daño de 500 más el 220% de daño mágico en total. Una barbaridad, mis amigos. Esta también inmovilizará al objetivo por 1 o 2 segundos. Esta escala con la distancia de vuelo que tenga. También, mientras más se aleje el enemigo, más será el tiempo de paralización sobre este. Una habilidad única para hacer focus al daño enemigo. Y bien, mis futuros míticos, ahora pasamos a la parte más importante del video, la cual viene siendo los emblemas y hechizos de batalla. Te recomiendo que no te vueles esta parte para que veas por qué estas son las mejores combinaciones. Y el primer emblema viene siendo el de mago, configurado con el máximo de velocidad de movimiento, el máximo de penetración mágica y el talento La Tienda Misteriosa. Con este emblema tendrás una alta velocidad de movimiento gracias a la combinación de la segunda habilidad de Cíclope, también un daño de hacker por la alta penetración mágica y la gran mejora de tu early game, o sea, tu juego temprano, por el talento de la tienda, el cual reduce el costo de todos tus ítems en un 10% menos. El segundo emblema es el de apoyo. Casi nadie lo usa así, pero lo probé y está muy bueno. Este tiene el máximo de velocidad de movimiento, el máximo de penetración híbrida y el talento avaricia. Con este tendrás una buena velocidad más un plus de reducción de enfriamiento por el emblema apoyo. También una ganancia de 10 de oro extra cada vez que hagas daño a un enemigo. Eso gracias al talento avaricia, el cual tiene un enfriamiento de 4 segundos. También tendrás una buena penetración híbrida. El tercero, mis amigos, es el de jungla, configurado con el máximo de la habilidad brutal, el máximo de conocimiento, el cual reduce el tiempo de tu hechizo de batalla en 6 puntos y el talento poder salvaje. Con este, la ralentización de la retribución aumentará en un 20%, y si llegas a matar a un enemigo con este efecto de slow, esta te dará 50 de oro extra y luego te dará otro 10 de oro en la siguiente ganancia. Un talento útil para ganar oro y meter mucho slow si lo combinas con la retribución de hielo. Los hechizos de batalla que más te recomiendo son estos. El primero es este, que es el purificar, ya que te será muy útil para quitar todos los efectos negativos sobre ti. El segundo es el ejecutar, perfecto para rematar enemigos, y el otro es el parpadeo, y por último la retribución de hielo.
Y bien, mis amigos, ahora pasamos a las builds y estas son las mejores en mi opinión. La que más te recomiendo viene siendo esta, que se llama No Me Subestimes. Con esta tendrás una reducción absurda de enfriamiento gracias a los zapatos mágicos combinado con el talismán encantado, lo cual es perfecto para Cíclope, ya que su pasiva será bufeada por estos ítems. También tendrás un robo de vida de Hackle gracias al ítem que nunca debe faltar en tu build. Esta es la energía concentrada. Esta tiene un 25 de robo de vida mágico más 700 de HP, algo súper bueno para que no seas tan débil. También este te restaurará un 10% de vida si matas a un enemigo. Vas a tener un daño de Dios gracias a la alta penetración mágica de la aguja divina combinado con la varita del genio, ya que esta reduce la defensa mágica, mientras que la aguja divina aumenta tu penetración mágica. Y por último, el escudo de inmortalidad. Este te dará una buena defensa y te podrá revivir si mueres. Las demás builds están súper rotas, tanto la de tanque, la cual solo posee 2 ítems de daño mágico, y la última, la cual es una que tiene una reducción de enfriamiento de Hackle. Pruébalas y luego comenta qué tal te parecen. Juro responderte lo más pronto posible, mi amigo. Y bien, mis panas, ahora pasamos a los combos de ataques, los cuales son súper sencillos. Y el primero de estos viene siendo este: primera, segunda, tercera, segunda, primera. Un combo súper sencillo, pero que harás un daño bestial. El segundo combo, mis amigos, es este: tercera, primera, segunda, primera, segunda. Este combo en el video solamente lo hice hasta la mitad, pero ya vas a ver que ambas habilidades estarán listas para ser lanzadas. Es un combo súper útil para que tu enemigo no escape tan pronto y así puedes hacerle un daño bestial. Y nada, mis amigos, si te interesa ver más contenido para seguir mejorando en Mobile Legends, más guías de cómo rotar en la jungla y etcétera, 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 te invito a suscribirte al canal, a compartir el video y dejar tu like, ya que esto me estaría ayudando muchísimo en el algoritmo de YouTube. Sin nada más que agregar, hermano mío, espero que te haya gustado la guía, que te sea útil. Un abrazo fuerte y chao.